Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 13 de Creciendo en Conciencia, el programa que hacemos con Maru Pacinetti todos los lunes. En este episodio de hoy vamos a hacer una charla en conciencia. Es un horario fuera de lo habitual también, así que bueno, vamos a esperar que se sume Maru. Vamos a arrancar a charlar, ahí se sumó Maru, ahí la agrego. Están, espero que tengan una espectacular semana, que hayan arrancado súper bien. A ver si la puedo invitar a Maru porque no me está dejando. Ahí está. ¿Cómo Bien, estás, amiga? ¿y vos? Bien, espectacular. Ya estoy más tostado acá porque está haciendo calor. Qué lindo, hay que disfrutar el solcito. Sí, Qué bueno, me alegro. ahora que salió, pues estuvo bastantes días sin salir el sol, sin llover. Se ve que esto de la Dana acá en Valencia se ve que siguió porque hay un clima bastante complicado. Igual a la tarde bastante refresca, así que seguimos. Bueno, Por eso estoy qué, un busito porque está fresco. qué bueno que pudiste aprovechar estos días el sol. Cada vez que está hay que Lo disfrutarlo, aprovecho así que me demasiado. parece Yo me genial. estoy poniendo carbón, me parece. Pero bien. Bien, ¿vos cómo estás? Qué bueno, bien. Bien, todo bien. Acá en un pequeño recreo en la Mm, apertura que estoy haciendo, que es una repetición de la apertura que ya hice para ser consultora, qué bueno eso. pero sí, pero tenemos la oportunidad de volver a presenciarlas. Así que esta semana, desde hoy hasta el sábado que viene, durante todos estos días, estoy haciendo la apertura y bueno, son varias horas, ¿no? Es más o menos de 9 a 5 de Argentina, son unas 8 Wow. horitas, 9 horitas. Y ahora hay un recreo y aproveché que era Bien, el momento bien. para que podamos hacer esto que Bien. tanto nos gusta hacer. Por eso es un horario también un poco fuera de lo habitual. De todas maneras, a partir de la semana que viene vamos a cambiar un poco el horario. Ya va a ser aproximadamente, yo creo que a las 19 horas de Europa, que serían las 2 de la tarde de Argentina. Antes era a las 6 de Claro. la tarde en Argentina, así que ahora va a ser a las 2. Ese es el cambio de horario que vamos a hacer, porque acá nos queda, es súper tarde. Ahora hay 5 horas en Europa y nos queda súper desfasado el horario. Acá nos quedaba a las 11 de la noche y era una locura. Yo no, aparte yo me Exacto. acuesto temprano, entonces es importante también hacer un horario en el que no estemos totalmente dormidos, ¿no? Para poder charlar Sí, Europa tiene su horario de verano y su horario de invierno y justo el domingo fue el cambio de horario y por eso en vez de haber 4 horas de diferencia hay 5. Y antes José estaba en Argentina y yo en Europa, entonces lo hacíamos en horario de Argentina, pero ahora los dos estamos en no, Europa, así que no tiene encima sentido. sumó 1 hora más ahora, ese es lo peor. Porque 4 horas igual era mucho, así que vos estabas haciendo un sacrificio, pero bueno, bien. Lo pudimos hacer y súper bien, pero ahora que son 5 horas ya es mucho. Me parece que está bueno cambiar el horario, ya que lo cambiamos a un horario un poco más flexible también para acá, para nosotros, y a las 2 de la tarde está bueno para Argentina también. Si no lo pueden ver en vivo, lo pueden ver grabado, así que está bueno eso. Exacto, sí, sí, eso es lo Contame, ¿estás lindo. haciendo la segunda apertura? Sí, estoy haciendo la segunda apertura porque, bueno, para nosotros que somos consultores y estamos dentro de este espacio de formación continua que ya se abrió hace más de 2 años, Bueno, que es el PAC, y ahora hace poquito, el año pasado, se abrió también el campus. Gracias a estar en estos espacios, Humano Puente nos da la oportunidad de hacer una apertura por año, ¿no? Es decir, volver a revivir esas aperturas que nosotros hicimos para poder ser consultores, ¿no? Y de esta manera estamos actualizados todo el qué tiempo, lindo, eso es súper me encanta. importante. Y, y lo que más me gusta es poder hacerlo con otra mirada, ¿no? O sea, hoy estaba pensando mientras hacía la apertura que cuánto pasó, cuánto cambió mi vida, cuánto cambié yo Wow. desde ese momento en el cual hice la jornada ¿Cuándo introductoria, fue que me eso? ¿Qué acuerdo que año? cuando hice la jornada introductoria la hice en el Wow. 2020 y me acuerdo que era plena pandemia y me acuerdo yo estaba en un momento bastante complicado porque tenía ganas de venirme a Europa, tenía ganas de viajar
y no podía, ¿no? Me sentía que estaba encerrada, que no podía salir, y además en ese momento yo había llegado justito a Argentina después de hacer un viaje largo por Latinoamérica, y claro, yo llegué a Argentina con la idea de irme a Europa, y cuando me quedé encerrada sin En trabajo, ¿no? Argentina. Y en Argentina. Y era como, ¿y ahora qué hago? No puedo trabajar porque era muy difícil ir a conseguir trabajo en medio de Claro. la pandemia. Y tampoco puedo ir a viajar, que es lo que quiero hacer, no puedo ir a conocer otros lugares. Y bueno, en medio de todo eso, yo ahí decidí hacer la jornada, que es el primer pasito para ser consultor. Primero viene la jornada, junto con la charla introductoria, que son, la charla introductoria es una charla con un consultor de Humano Puente de un Está día. bueno Después la aclarar, jornada, está bueno ¿cómo? aclarar ahora que dijiste de la charla introductoria, que la gente puede hacer la charla introductoria por más que no quiera ser consultor, como para Exacto. interiorizarse de lo que es Humano Puente, de lo que va a ser una Hay gente que, bueno, que es lo que me gustaría que todos hagamos, yo lo hago y me encanta y se lo recomiendo a todo el mundo. Hay gente que quiere arrancar consulta para sanar un síntoma, ¿no? Entonces, esas personas que quieren arrancar consulta, tienen que arrancar un ciclo de consultas que son aproximadamente 2 años de consulta. 20 consultas, más o menos. Entonces, una por mes. Esta gente que va a iniciar un proceso tan largo puede llegar a hacer una charla introductoria para poder decir qué es Humano Puente, qué me va a dar Humano Puente. A veces uno ni sabe lo que es Humano Puente, entonces está bueno hacer la charla introductoria como para decir, ¿dónde me voy a meter? Y ahí te quedas tranquilo de que lo que estás haciendo es espectacular, porque los chicos que dan las charlas introductorias, los comunicadores son espectaculares, así que está buenísimo como para entrar en tema de qué voy a encontrarme cuando voy a hacer el ciclo de consultas, por ejemplo. Está bueno. Totalmente. Es hermoso en ese sentido también, es verdad. Y bueno, después de la jornada y de la charla introductoria, viene la apertura uno, que es la apertura en decodificación bioemocional, que son 6 días intensivos, como les decía recién, desde las 9 de la mañana de Argentina hasta las 5 de la tarde, donde Pablo está explicando las cosas que son básicas para ser consultor en los primeros pasos de la consulta. Y luego existe la apertura 2, que es la apertura en bioexistencia consciente, que es la que estoy haciendo yo ahora, la que estoy reviviendo. Y esta apertura es la que ya nos permite ir a Riorixins, que es este viaje a la vida de nuestros ancestros, Uf. ¿no? Entonces, por eso esta segunda apertura tiene una profundidad increíble y que realmente tiene muchas cosas que hay que disfrutar y En la aprovechar. segunda Y apertura se ve lo que es el proyecto sentido, ¿no? De que es esto de meterse en todo lo que es, bueno, no sé si lo querés contar vos apenas un poquito o querés que lo resuma, pero como cuéntale, quieras. cuéntale. No, no, es esto de cuando nuestros padres se conocieron. Por ejemplo, desde que se conocieron nuestros padres hasta que llegó nuestra concepción y después hasta el proceso en el que nacimos y unos años después. Ese es todo el proceso de nuestro proyecto de sentido y todo lo que hay en base alrededor de todo eso. Eso es una etapa que nosotros vemos en la consulta cuando atendemos a las personas, ¿no? Llegamos a la etapa de proyecto de sentido después de pasar por todo lo que se ve en la apertura uno, llegamos a Proyecto de Sentido. Y es una etapa súper rica porque empezamos ya a dialogar muchísimo más con el consultante y empezamos a sacar estos datos súper buenísimos de que es un poco más como lo que hizo que esta persona, ¿para qué vino a esta persona a la vida? ¿Cómo fue todo eso que se vio desde la concepción hasta que nació y unos años después? Y cómo era el contexto del país, cómo era el contexto económico de los papás, cómo se llevaban las familias entre sí. Es súper rico y se relaciona muchísimo con cada uno de los síntomas que cada uno tiene. Y eso que mucha gente no tiene ni idea por qué se va a relacionar los conflictos de mis papás cuando se conocieron con mi conflicto que tengo hoy en día, ¿no? Pero es espectacular porque sí, ahí vemos que siempre hay una relación directa entre lo que tiene la persona y lo que pasaron sus padres, ¿no? Totalmente. Esa es una partecita de la apertura de bioexistencia consciente y la verdad que es súper interesante. Que bueno, quien está haciendo un camino de consultas probablemente ya atravesó esta etapa y ha ido a buscar información acerca de su familia, acerca de qué es lo que pasó con el tío, qué es lo que pasó con la herencia, qué es lo que pasó con aquello.
hay un montón de cosas que nosotros vamos a ir viendo cuando analizamos de manera ya consciente nuestra historia, ¿no? No la analizamos desde el inconsciente cerrando los ojos, sino que la analizamos desde la parte más 3D, pero desde la parte profunda de la 3D, ¿Sabes? ¿no? Desde la parte de Yo este plano. cuando hice Proyecto Sentido, yo como consultante, en, en consulta mía, ¿no? Que yo como consultor atiendo a las personas, pero también como consultor voy a consulta yo también a atenderme, porque es importante que cada uno siga ese proceso de conocerse internamente, ¿no? Entonces, cuando hice mi proyecto de sentido, yo lo utilicé antes de ir a la consulta de proyecto de sentido, me dieron las preguntas que le damos a todas las personas, ¿no? Todas esas preguntas que tenemos que hacer. Y yo fui con esas preguntas y le hice una entrevista a mi papá, lo grabé, y es hermoso esa experiencia, porque primero que eh, lo usé como una conexión con él, ¿no? De esa conexión con alguien que tengo muy cercano, porque mi mamá no está, ¿no? Pero también para preguntarle a mi papá muchísimas cosas que yo nunca le había preguntado, muy íntimas también, de cuando él se conoció con mi mamá, de la historia de cómo se llevaban las familias. Y descubrí hasta secretos guardados solo por haberme tomado el tiempo de hacerle la entrevista a él y de darle el tiempo de escucharlo 100%, de no juzgar. Y eso es espectacular, eso te ayuda también y es un proceso que también se va trabajando. Eso lo hice fuera de la consulta, pero yo también ahí iba trabajando todo lo que iba a trabajar después, ¿no? Es hermoso. Totalmente. Yo recuerdo cuando hice la primera vez, porque ya lo hice varias veces, cuando hice este cuestionario de proyecto y sentido con mis papás, mi mamá la primera vez me dijo, porque yo le pregunté, bueno, ¿cómo te conociste con papá? ¿Cómo fue el encuentro? Y mi mamá me dice, cuando yo lo vi, dije, con este chico yo me quiero casar. Eso me dijo mi Qué mamá, ¿no? lindo. Y recuerdo que ahí empecé a buscar el santoral. ¿Quién es el santoral de mi papá? Y ahí el santoral está muy relacionado el nombre de mi papá con San Gustavo. Wow. Y es súper interesante porque después, ¿qué es lo que pasó? Mi hermana más grande se casó y tuvo hijos con un No, Gustavo, ¿no? Después de que mi madre me dijo, con ese chico me quiero casar, y mi papá está claro. relacionado con un Gustavo. Después, mi hermana que le sigue en edad a mi hermana mayor, tuvo una hija con un Gustavo. O sea, el papá de mi sobrinita se llama Gustavo. Después, mi otra hermana estuvo en su primer noviazgo de cuando era chiquita, esos noviecitos que tiene uno, también se llamaba Gustavo el chico. Y yo también No, estuve mucho tiempo claro. en una relación larga con un chico que se llamaba Las Gustavo. Y es cuatro como, hermanas ¿cómo puede ser? y tu mamá. Y vos decís después, ¿soy creadora o no soy creadora? ¿Viste? Exacto, es todo muy perfecto. Mm, Así que realmente es interesante ver cómo todo se repite, total. ¿no? Y, y bueno, y eso es lo que estuvimos viendo hoy también un poquito en la apertura que estoy Bien, haciendo ahora. Y bien, bueno, bien. hay un montón de tomas de conciencia. En cada minuto de cada apertura Está es bueno, una toma de conciencia tras está otra. bueno la parte que viene después de Proyecto Sentido, que es la parte de transgeneracional también, que es donde hacen el árbol genealógico. Me gusta mucho eso también en consulta, cuando la gente arma su árbol genealógico, cuando accede a un montón de información que nunca había tenido, porque nunca se había metido a poder buscar esos datos de abuelos o bisabuelos, ¿no? Como otra etapa más de la consulta que es hermosísima y que te da un montón de riqueza y que te permite conectarte también con tus ancestros, ¿no? El caso que yo te contaba la otra vez de que yo vine acá a España a buscar mis datos, aparte de que vine a España a vivir, una de las primeras cosas que hice fue empezar a buscar datos de cosas que están ahí que nunca había visto, que no, nadie sabía, que estaba guardado totalmente bajo llave. Entonces está bueno ir uno presencialmente a buscarlo. Te ayuda a conectarte con todo eso, ¿no? Y con toda la familia, es otra etapa hermosa. Totalmente. En realidad es como siempre ir profundizando en uno y conociéndose un poquito más, ¿no? De empezar a encontrar la lógica de por qué uno hace lo que hace, por qué uno actúa como actúa, trabaja de lo que trabaja, reacciona como reacciona. Ahí encontrás la lógica de todo esto. Claro, Así que porque el objetivo es ir a es buscar tu síntoma.
Entonces, ¿para qué estás haciendo el árbol genealógico? Porque en realidad estás buscando los conectores que te llevan a ver con quién estás relacionado y si tiene algo que ver o no con tus síntomas. Está buenísimo. realmente. Muy Sí. bueno. Así que bueno, estaba súper feliz porque estaba haciendo esta apertura y cuando vi la diferencia de esa Maru que hizo la jornada online en plena pandemia en el 2020, sin saber cuál era el rumbo de su vida, sin saber si iba a poder salir de su país en algún momento de la vida, y ahora estoy acá en Europa disfrutando, también con días de Wow. sol. Estaba haciendo la apertura a 2 cuadras de la playa y yo decía, ¿cómo puede ser que esto esté sucediendo? Es como una abundancia increíble y siento que soy otra persona, ¿no? Desde esa Maru que empezó hace 5 años atrás. Así que realmente muy, muy Qué feliz. bueno, qué lindo, qué lindo. Qué lindas Sí, experiencias que uno puede vivir y que se van construyendo. ¿Cómo cambia, como dijiste vos recién, cómo cambia uno? Vos hiciste en 2020, yo lo hice en 2023, 2023, 2023, 2024 arranqué. Y la verdad que es hermoso. Desde ese momento hasta hoy es totalmente diferente. Mi vida cambió y estalló por todos lados, se reconstruyó, volvió a estallar. Así que feliz también. Hermoso, hermoso todo lo que pasa cuando uno empieza a conocerse uno. Es simplemente eso. Empezar a conocerse uno, nada más. No hay otra magia, no hay exacto. otra cosa. Es conocerse uno y empezar a ver por qué me pasa lo que me pasa. Sí, de eso se trata. Es hermoso realmente. Muy hermoso. Y bueno, y en este programa también habíamos pensado que si alguno quería hacer una pregunta, podía dejarnos preguntitas. Exactamente. Así que, no sé, vos me Sí, habías dicho que no, tenías algunas había preguntas, varias ¿no? preguntas porque el programa anterior fue de huesos y nos hicieron varias preguntas del tema de huesos. Más que nada, a ver, había una que se relacionaba con el tema de los dientes, ¿no? Y esto del tema de en qué podíamos relacionar los dientes con qué síntomas se relaciona o con qué conflictos están relacionados. Había otra que hablaba de osteoporosis y otra de lumbares. Bueno, ahora vemos cualquier cosa, si llegamos a contestarlas todas, vemos a ver si podemos. Y si querés arranco contestando alguna, no sé si te parece. Dale, Perfecto. la que vos quieras. Arranco con esta de osteoporosis, más que nada darle un pantallazo general, tampoco vamos a profundizar demasiado, pero sí contar que esto encima está súper relacionado con el programa anterior, así que viene al pelo. La osteoporosis es esa pérdida de calcio y el debilitamiento de los huesos, ¿no? Y es un conflicto que se vive totalmente en desvalorización, pero totalmente vivido en impotencia al mismo tiempo. O sea, es una persona totalmente desvalorizada que lo vive en impotencia el conflicto. Y acá, nosotros en el programa anterior habíamos dicho que los huesos son súper fuertes, son lo más fuerte que tenemos en el cuerpo, son el sostén del cuerpo, y en la osteoporosis lo que pasa es que el hueso se destruye y no se reconstruye, como usualmente pasa. Uno cuando se rompe un hueso, el hueso se reconstruye. Si se fractura, se vuelve a reconstruir. Bueno, en la osteoporosis no. En la osteoporosis el hueso se debilita, se debilita, se debilita y no se vuelve a reconstruir nunca. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué puede llegar a pasar que un hueso se destruya y no se reconstruya más? Si es lo normal es que se reconstruya. Entonces lo que pasa acá, indagando en esto, puede ser de que la persona esté teniendo una falta de motivación para reconstruir su hueso, ¿no? ¿Y a qué se puede deber esta falta de motivación? Bueno, hablábamos recién de que el hueso está muy relacionado con el sostén, ¿no? Entonces, acá puede pasar de que esta persona no tenga nadie a quien sostener. Y no tenga nadie a quien sostener me refiero a ver, se da mucho en, por ejemplo, madres que ya están llegando o que ya tuvieron la menopausia, ¿no? Entonces estas madres en edad de menopausia ya no pueden concebir a nadie más. Y sus hijos en general ya son hijos grandes, que ya no necesitan a la madre para el día a día, ¿no? Que ya se independizaron. Y posiblemente hay otras personas que hasta los nietos ya son grandes o que no tienen nietos directamente. Entonces estas personas se quedan sin poder eh, generar más vida por el tema de la menopausia, sin hijos a quien cuidar y entonces no tienen a nadie a quien sostener. Y esto hace que estas personas no tengan motivación alguna
para poder tener más sostén, para poder tener esa reconstrucción de huesos. Son personas súper desvalorizadas, ¿no? Como dijimos. A veces se da, por ejemplo, vamos a contar un ejemplo, a ver, una madre, por ejemplo, una madre, sí, una persona embarazada, muy joven, ¿no? A los 17 años, que se va que queda embarazada en la casa de sus padres, ¿no? O sea, como que está embarazada y vive con sus padres. Esta persona, los padres no aceptan, por ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo, no aceptan que esta chica esté embarazada en la casa de sus padres porque es muy joven. Entonces le dicen, ¿quedaste embarazada? Te vas, no te apoyamos para nada. Te tenés que ir de la casa. ¿Querés tener el hijo? Bueno, pero te vas de la casa. Se dan muchísimas historias de este tipo y en general esta persona lo vive con tanta desvalorización que hasta se reprime la bronca y se echa la culpa a sí misma de que, es verdad, tienen razón mis padres de que me echaron y yo soy la culpable porque tuve un hijo muy chica, a los 17 años. Se vive así, de esa manera, la osteoporosis. Es como, bueno, esto que pasó acá es el conflicto que después detona, en general, puede generar una osteoporosis a futuro, ¿no? Esto pasó a los 17 años de esta persona o le pasó a la madre a los 17 años. Siempre es como ver si me pasó en mi vida algo relacionado con esto o si le pasó a mi mamá algo relacionado con esto a, los 17, a esa edad, por ejemplo, cuando era chica. Algo relacionado con vivir en desvalorización muy profunda, algún conflicto por no sentir apoyo. En este caso no sentí apoyo de los padres. Y acá me falta el sostén y yo no tengo a nadie a quien sostener y encima juzgo a todos los que no apoyan a los demás. Es como que está súper relacionado con todo eso, ¿no? No sé si vos querés agregar algo de esto. Sí, esto de juzgar, ¿no? Bueno, está muy relacionado con esto que charlábamos la otra vez de conflicto de huesos, Exacto, que en esa desvalorización tan grande y en ese dar todo para los demás o ser sostén para los demás, siempre está este conflicto de me molesta que los demás no hagan lo mismo que yo, que los demás no vivan la vida de esta misma manera, que no den todo para los otros, ¿no? exacto, Y bueno, la verdad que la osteoporosis también es súper interesante y muy representativa total, de esto que estábamos charlando justamente en el programa pasado, así que me encantó. total, justo muy Y relacionado. sí, y respecto de la pregunta que nos hicieron sobre qué es lo que hay detrás de las lumbares, nosotros un poquito les habíamos contado en el programa del lunes pasado que en las lumbares están todos los conflictos de desvalorización, porque está en los huesos el conflicto, y también de colaterales, ¿no? Todo lo que sea en relación a un amigo, un hermano, un primo, una pareja, un socio. Un colateral es cualquier persona que está en lo que sería como dentro de un organigrama de una empresa, cualquier persona que está a mi altura, ¿no? Cualquier persona que está a mi altura en el mismo escalón en el árbol genealógico también. Entonces, todas esas personas serían mis colaterales. Un vecino también puede ser un colateral, ¿no? Y, y bueno, y en este sentido hay 5 lumbares y cada una de estas lumbares tiene una tonalidad un poquito diferente a la otra, ¿no? La primer lumbar que está abajo de las dorsales, es decir, viene la columna vertebral, así, y la primer lumbar está aquí. Esa primer lumbar está asociada a la idea de que me hicieron algo sucio, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver quién fue ese colateral que me hizo algo sucio y yo viví ese hecho con una desvalorización muy grande. Pudo haber pasado que yo tenía una pequeña empresa en la cual tenía un socio y el socio hizo algo que a mí me hizo parecer que no estaba bien, que no era ético, que no era moral, suponiendo que hizo un chanchullo y se quedó con el 70% de la empresa y me perjudicó a mí. Entonces yo ahí siento que hizo una guarrada, hizo algo que es sucio. Y ahí puedo tener un conflicto en la primera lumbar. Muy bueno. Después, la segunda lumbar, que es la que viene un poquitito más abajo, en esa segunda lumbar pasa un nervio que se conecta con el apéndice y es por eso que ahí hay un montón de historias que están relacionadas con apéndice. El apéndice es este órgano del cuerpo que almacena las bacterias que son necesarias como una reserva
para el momento en el cual el intestino necesita como regenerar su microbiota, ¿no? Entonces, el apéndice se asocia con una reserva. Y en este sentido tenemos que pensarlo de la misma manera. Si yo tengo un problema en la segunda lumbar, tengo que pensar, ¿qué pasó con un colateral y con una reserva más bien de dinero, ¿no? Claro. Entonces, si, no sé, un hermano en un momento en el que había que repartir una herencia, este hermano hizo algo para que a mí no me toque mi parte y estuve como jugando en contra mío, digamos, entonces ahí puede haber un conflicto de un colateral y hay una reserva en el medio. Eh, y si seguimos avanzando en la lumbar número 3, ahí hay muchos conflictos que están relacionados con temas de sexualidad. Mm, Sobre todo, obviamente, como es un tema de colaterales, habría que pensar si hay algún tema con una pareja, con un primo, con un hermano, algún incesto, sobre todo, obviamente, de colaterales. Y también puede pasar, no sé, siento que un compañero de trabajo me está acosando y no sé qué hacer porque no quiero perder el trabajo y no sé si decir algo. Entonces ahí puedo tener un problema en la lumbar número ok. 3. Y si seguimos bajando un poquito más, llegamos a la lumbar número 4 y ahí tenemos los conflictos de sentirnos fuera de la norma. Si yo siento que todos mis amigos son de determinada manera, que, no sé, a todos les encanta salir los sábados a la noche y también los viernes y los jueves y se pasan todo el fin de semana de fiesta, pero a mí no me gusta salir de fiesta, entonces yo siento que no estoy dentro de la norma, como que no pego, ¿no? En los grupos. Entonces quizás ahí también me puedo sentir desvalorizada en ese sentido, con amigos que son colaterales, y puedo tener resentida la lumbar número 2, la L2, Bien. perdón, la L4. L4. Sí. Y si seguimos bajando, ahí llegamos a la lumbar número 5, y esta lumbar también tiene que ver mucho con conflictos de pareja, sobre todo, y puede tener algún tema relacionado con la sexualidad, pero sobre todo temas de pareja. Y esta lumbar se relaciona mucho con el sacro, que es lo que le sigue a la lumbar número 5, está el hueso sacro, y que como lo dice su nombre, este hueso está relacionado con lo que son los instantes sagrados. Los instantes sagrados son todos aquellos momentos que nosotros recordamos como puntos en nuestra vida que nos permiten recordar en qué año sucedió algo. Por ejemplo, yo quiero saber cuándo fue que cayó la bolsa, no sé, por decir algo. Entonces, mi mente me va a decir, en ese momento fue ese mismo año en el que nació Pedrito, O ¿no? cerca de Entonces, cuestión. el nacimiento es un instante sagrado. Yo, gracias a un nacimiento o a una muerte o a un casamiento, yo puedo recordar fechas, ¿no? Por eso son instantes sagrados, son momentos que nosotros recordamos para siempre, que son muy importantes. Y es por eso que todo lo que tenga que ver con el hueso sacro está relacionado con estos instantes sagrados y ahí podríamos ver si hay conflictos también muy relacionados con la sexualidad, ¿no? Porque el sacro y la sexualidad, lo sagrado que es la sexualidad, eh, nada, está todo muy relacionado y en ese sentido podríamos decir que si una persona, por ejemplo, eh, recuerda que en la boda de su hermano se enteró que su pareja estaba con otra persona, entonces ahí puedo llegar a tener un Mm, conflicto en el sacro. por un momento sagrado. Está bueno. Exacto, el instante sagrado era la boda, ¿no? Ujú. Y bueno, y en ese sentido, eh, más o menos podemos contarles de qué se Está trata bueno. lo que hay detrás de las lumbares. Es un resumen espectacular y súper claro. Importante ver en cuál de las lumbares tienes el conflicto. Si es la L1, la L2, la L3. Haces una radiografía, no sé, una resonancia para ver exactamente en cuál es que le duele a esta persona o a quien sea. Y ver exactamente, entonces, en este resumen que hiciste, descubrir ahí bien específico dónde está el conflicto. Está muy bueno. Hay otra, no sé si llegamos,
porque ya son y media, no sé a qué hora tenés que entrar si estamos viendo horario. Sí, Bueno, igual si querés contanos lo lo que cuento nos muy querías rápido contar y así. cortamos. Dale. Eh, la última pregunta que nos hacían es del tema de los dientes, y está bueno para hablar un poco de la boca en general, que es esto de, lo usamos para comunicarnos, también los dientes para defendernos, todos los conflictos que tengan que ver con comunicación, con defensa, siempre van a estar relacionados con todos los dientes y con toda la parte de la boca, ¿no? El tema de, por ejemplo, hay algo que está súper relacionado con los dientes, que es el tema del bruxismo, que es apretar los dientes, de hecho yo lo tengo, y es un tema de la persona que reprime mucho y las emociones, ¿no? Como que las tiene ahí y no las puede decir, no las puede largar, no las puede soltar. Se da mucho el bruxismo en gente que ha tenido, por ejemplo, problemas, no sé, por ejemplo, una madre que ha sido golpeada y el niño tuvo que verlo, o sin tener que verlo, que está en tu historia. Así que si la madre fue golpeada, por ejemplo, en mi caso, mi mamá tuvo violencia porque su padre le pegaba. Ella era muy chica cuando le pegaban, entonces ella no podía, directamente no quería hablar, no quería decir nada cuando le pegaban. Se tragaba todas las emociones, se quedaba callada para no darle el gusto de llorar o de quejarse. Entonces, bueno, súper, ¿no? Acá tengo mi bruxismo, que estoy trabajando internamente y estoy tomando conciencia de estas cosas para poder sanarlo, ¿no? Es el camino. Bueno, eso es típico del bruxismo. Después tenemos cada uno de los dientes o cada uno de los grupos de dientes también significan cosas. Cada uno de los dientes también, pero vamos a simplificar porque si no, no terminamos más. Tenemos los dientes y los incisivos, que son estas las paletas, ¿no? Que tenemos las cuatro centrales y después dos dientes más de cada lado. Esas son las dientes que usamos para cortar. Entonces se relaciona un montón con todo lo que tenga que ver con cortar. Por ejemplo, si hay gente que tiene conflictos con cortar con las relaciones, cortar con todo tipo de relaciones tóxicas en general, ¿no? Que uno no quiera y se atenga de cortar por X razón, ¿no? Entonces, todos los conflictos, hay otros, ¿no? Pero todos los conflictos que tienen que ver con cortar se relacionan con los incisivos. Después tenemos los colmillos, que son el hecho de, se usan para desgarrar. Las paletas eran para cortar, los colmillos son para desgarrar y para defenderme también. Se usan simbólicamente para defenderte. Entonces, acá están todos los conflictos. Por ejemplo, una persona que en el trabajo la hostigan y todo el tiempo le están siendo de manera agresiva las cosas y le están diciendo las cosas mal, y justo es el jefe el que se los dice, entonces él no puede hacer nada o no tiene el coraje de defenderse o decir algo porque pierde el trabajo. Entonces el hecho de no poder defenderse por X situación hace que pueda llegar a tener problemas en los colmillos. Y otras cosas más, ¿no? Eso es un resumen muy, muy, muy grande, pero bueno. Después tenemos los premolares que se usan para triturar y para procesar el alimento. Y acá es todos los conflictos que uno tenga que procesar y no los pueda procesar. Por ejemplo, me separé, pero no lo asumo. Me separé y no lo puedo asumir, no lo puedo procesar, esa separación. Bueno, ahí entran los premolares. Y después tenemos las muelas, que ya son más de digerir, más de masticar. Y acá habla de esto también, de masticar el conflicto, de poder digerirlo. Son conflictos muy grandes. Las muelas son el diente más grande y más fuerte. Entonces es eso justamente. Los conflictos más grandes y más fuertes que no puedo procesar emocionalmente. Eso, que no puedo digerir. Esto entran en las muelas. Después están las muelas de juicio, que ya son relacionadas con el tema de todo lo que es por ejemplo, las muelas de juicio hablan de la sabiduría, de la madurez, ¿no? De la persona. Entonces, hay muchísimos conflictos que tienen que ver con esto de poder sentirme que no dependo más de nadie, que me independicé, o conflictos de nuestros padres que no se hayan podido independizar en el momento que se tenían que independizar. Bueno, tiene que ver con todo esto y con el tema de la madurez en general de la persona, ¿no? Así que bueno, ahí un resumen completo de todo. Y bueno, más que nada hay que ver en qué conflicto tenés el diente, la persona que preguntó y en general a todos, para poder también ver, se relaciona con esto y después ir en específico, en una consulta se puede ver específicamente ese diente, si es que hay mucho conflicto, porque siempre por ejemplo,
siempre se me parte o siempre me pasa algo con ese diente, entonces hay una persona que tiene quizás un conflicto muy grande con ese diente particular siempre. Así que ahí puede trabajar en consulta y ver dónde está el origen, ¿no? Súper interesante. Totalmente. Sí, qué lindo, me Muy bueno. encantó. Es increíble cómo cada diente también Imagínate, tiene un significado, ¿no? Es como una vida propia que tiene tremendo, cada diente. tremendo, tremendo, Es tremendo. Es genial espectacular. poder verlo. Muy bueno. Así que bueno, amiga, ya son mi 35. No sé si te querés despedir y cerramos como quieras, lo que quieras decir. Sí, sí, sí. Yo acá sigo en apertura, así que tengo que volver. Exacto. Así que bueno, gracias a todos una vez más por estar aquí, ya sea ahora en vivo o a quienes van a estar dentro de un ratito o en estos días. Y gracias a vos también, José, también por compartir este espacio conmigo. Y bueno, nos vemos prontito la semana que viene y que tengan una hermosa semana. Exacto. Un abrazo a Que tengan una todos. hermosa semana a todos y que estén muy bien y que arranquen súper bien esta semana. Feliz día para todos, que terminen súper bien. Un abrazo grande. Chau, chau.